Constantinopla se tambaleaba en los últimos días de mayo de 1453. El estruendo de los cañones otomanos, que desde hacía semanas golpeaban las murallas de Teodosio, se había convertido en el pulso mismo de la ciudad, un latido de hierro que recordaba a todos que el fin estaba próximo. Dentro del palacio, el emperador Constantino XI Paleólogo escuchaba en silencio a sus consejeros y generales. Los rostros eran cenizas, hombres exhaustos, sacerdotes que apenas podían invocar plegarias sin que la voz les temblara, capitanes con la mirada perdida. La certeza de la derrota ya se había filtrado en todos. Fue entonces cuando un anciano monje, venido desde un monasterio en las costas del Bósforo, pidió la palabra. Entre sus manos temblorosas sostenía un pequeño cofre de madera ennegrecida. Lo abrió con lentitud y mostró lo que guardaba, una flor de pétalos tan oscuros que parecían absorber la luz de las velas. Tenía un fulgor aceitoso, como sangre seca que se negaba a desaparecer. Majestad, dijo el monje con voz quebrada. Esta flor brota solo en los riscos más antiguos del estrecho. Los pescadores la llaman escotantos, flor de sombra. Aparece únicamente en noches de luna nueva y quienes la prueban, según los manuscritos olvidados, reciben fuerza y resistencia más allá de lo humano. Los murmullos se alzaron de inmediato. Algunos lo consideraron herejía, un pacto con demonios. Otros, en cambio, lo vieron como un último recurso, si el imperio debía morir, que lo hiciera con un rugido capaz de helar la sangre del enemigo. Constantino permaneció en silencio largo rato. Caminó hacia la flor y la tomó entre sus manos. No era liviana como debería ser una flor, pesaba, como si estuviese hecha de carne. El olor que desprendía no era el de la tierra húmeda, sino algo metálico, como el hierro de la sangre derramada. El emperador cerró los ojos. Pensó en lo que significaba rendirse, ver la Hagia Sofia convertida en mezquita, a su pueblo esclavizado, al legado de Roma extinguida para siempre. No podía entregar la ciudad de Constantino el Grande sin una última resistencia. Si esto es lo que nos queda, dijo al fin, con voz firme, entonces sea. No por victoria, sino por memoria. Que el mundo recuerde que Bizancio cayó de pie. Esa misma noche, se distribuyeron pétalos de la flor entre los soldados bizantinos más leales. Los hombres dudaron al principio, pero al probarlos sintieron un fuego recorrer sus venas. La fatiga desapareció, los músculos se tensaron con una energía imposible. La euforia se apoderó de ellos, como si el espíritu de todos los emperadores pasados ardiera en su interior. Al amanecer, cuando los otomanos lanzaron un nuevo asalto contra las murallas, se encontraron con un espectáculo inesperado, soldados bizantinos que ya no parecían humanos, que trepaban por las almenas con saltos imposibles, que destrozaban a los genízaros con la fuerza de 10 hombres. La primera línea otomana fue despedazada en cuestión de minutos. Los defensores gritaban enloquecidos, no con cánticos sagrados, sino con rugidos animales. La ciudad entera, que había esperado el sonido de la derrota, escuchó en cambio un estrépito salvaje que resonaba como esperanza. Pero entre las sombras de la Hagia Sofia, algunos ya habían notado señales inquietantes. Un soldado con el brazo abierto hasta el hueso no dejaba de reír, arrancando con los dientes pedazos de carne de un enemigo caído. Otro, con la mirada vidriosa, parecía no reconocer a sus propios compañeros y se abalanzaba sobre cualquiera con la boca ensangrentada. La flor había cumplido su promesa de fuerza. Pero también había abierto la puerta a algo más. La mañana siguiente a la primera victoria enardecida,
El humo de las hogueras aún flotaba sobre Constantinopla. La población, que había llorado durante semanas aguardando el derrumbe de las murallas, ahora miraba con incredulidad a los soldados enardecidos. Algunos clamaban que había sido un milagro divino, que los ángeles de Dios se habían puesto del lado del imperio en el último instante. Pero Constantino XI sabía que no eran ángeles. Había visto demasiado de cerca los ojos vacíos de sus soldados. Esa noche no había podido dormir. Los gritos que llegaban desde los patios interiores del palacio no eran de dolor, sino de carcajadas desquiciadas, de canciones militares deformadas en chillidos, de hombres que golpeaban sus propias cabezas contra los muros mientras reían como niños poseídos. Al tercer día de consumo de la flor, las murallas se convirtieron en un espectáculo infernal. Los bizantinos ya no se movían en formación, no obedecían órdenes ni respondían a toques de trompeta. Atacaban sin patrón, con la furia de animales desatados. El enemigo otomano, disciplinado, quedó desconcertado, sus lanzas y espadas se hundían en cuerpos que parecían no reconocer el dolor. Había soldados que, atravesados por varias flechas, seguían corriendo, jadeando y riendo con la boca llena de sangre. Uno de los genízaros sobrevivientes describiría más tarde que vio a un bizantino luchar con las tripas colgando del abdomen, arrastrándolas como si fueran una cuerda de batalla, para luego enredar con ellas el cuello de un enemigo y estrangularlo. El terror comenzó a cambiar de bando. Los turcos, que habían venido con la certeza de una victoria aplastante, se encontraron frente a un ejército que ya no buscaba defender la ciudad, sino alimentarse de los cuerpos que caían. Las calles empezaron a mancharse de un rojo más oscuro que la sangre común. Se escuchaban ruidos de masticar en las sombras, ruidos húmedos que no se apagaban ni de día ni de noche. Los primeros informes llegaron al emperador, soldados que habían mordido a sus propios compañeros, que se arrancaban carne de los brazos para lanzarla como si fueran proyectiles, que bebían la sangre de los muertos como si fuese vino de comunión. En una ocasión, un destacamento otomano logró abrir una brecha menor en la muralla. Al entrar, hallaron lo que creyeron ser un grupo de defensores debilitados. Pero esos hombres no hablaban, no gritaban. Solo esperaban en silencio, encorvados, con los ojos hundidos. Cuando los turcos se acercaron, los bizantinos saltaron sobre ellos con dientes y uñas, arrancando orejas, párpados, hasta dedos, mientras chillaban como cuervos en festín. La ciudad se transformaba en algo irreconocible. En los barrios cercanos al Cuerno de Oro, la gente comenzó a encerrarse en sus casas no solo por miedo a los cañones otomanos, sino también por miedo a sus propios soldados. Algunos habitantes afirmaban que los defensores arañaban las puertas, implorando entrar, no para protegerlos, sino para devorarlos. Constantino XI recorría los patios del palacio con la espada desenvainada. En su interior, comenzaba a aceptar lo que había hecho. Había dado a su pueblo una oportunidad de resistir, sí, pero el precio era una abominación que no distinguía entre amigo y enemigo. En la tercera noche, los tambores de guerra otomanos retumbaron otra vez. Mehmed II había ordenado un nuevo asalto. Las murallas retorcidas y manchadas se iluminaron con antorchas, y lo que el sultán vio fue una visión del infierno, los bizantinos, cubiertos de sangre seca, con las bocas abiertas en gritos que ya no parecían humanos, corriendo por las almenas como bestias que cazan presas. Los turcos se estrellaron contra ese muro viviente y fueron devorados. No vencidos, sino desgarrados, convertidos en banquete. Los cadáveres caían desde lo alto, y los cuerpos de los enemigos eran arrojados hacia dentro de la ciudad como si fueran trofeos.
Las campanas de Hagia Sofia, golpeadas por manos manchadas, sonaban en un repicar desquiciado que ya no era plegaria, sino celebración de un festín impío. Constantino XI, desde la torre de Blanquerna, contemplaba todo aquello. Y en el fondo de su corazón, una duda lo desgarraba más que el cañón más poderoso: ¿había salvado a Constantinopla, o había condenado al mundo? El amanecer del 29 de mayo se levantó sobre Constantinopla con un silencio extraño. Durante semanas, el canto de los muecines desde los campamentos otomanos y el estruendo de los cañones había marcado el ritmo de los días. Pero ahora, ni los rezos ni los tambores resonaban. Lo único que se escuchaba eran chillidos inhumanos que se arrastraban desde el interior de la ciudad, un eco de masticar, reír y aullar que se confundía con el graznido de las aves que revoloteaban sobre los cadáveres. El sultán Mehmed II, joven pero ya dueño de la ambición de un emperador universal, había tomado su decisión: él mismo entraría a la ciudad para reclamar su trofeo. No toleraría más demoras, ni supersticiones de sus generales. Con su guardia de jenízaros, cruzó por la brecha de San Romano, donde las murallas habían caído por el incesante martilleo de sus cañones. Lo que halló más allá no era una ciudad conquistada. Era un purgatorio. Las calles estaban alfombradas de cuerpos que se devoraban entre sí, soldados bizantinos encorvados sobre cadáveres otomanos, jenízaros arrancando con los dientes la carne de sus propios hermanos caídos. El aire era irrespirable, un hedor denso a sangre, hierro y carne en putrefacción. En cada esquina había figuras encorvadas, con los ojos hundidos y brillantes, que levantaban la cabeza al sentir el olor de los recién llegados. Los primeros ataques fueron caóticos. Hombres que ya no parecían hombres saltaron desde los balcones de las casas derruidas, desgarrando a los jenízaros con uñas y dientes. Los guerreros más disciplinados del sultán no tardaron en perder formación. Sus alabardas se clavaban en cuerpos que no caían, y por cada enemigo abatido, dos más se lanzaban sobre ellos. En medio de la confusión, Mehmed avanzó. Su mirada, normalmente fría y calculadora, comenzó a oscilar entre la furia y el desconcierto. Esto no era un ejército enemigo, era una plaga viviente. Cuando llegó a la plaza frente a Hagia Sofia, la visión lo detuvo. La basílica, que durante un milenio había sido la joya del cristianismo oriental, estaba cubierta de sangre y hollín. Las puertas estaban abiertas de par en par, y desde dentro salían cánticos guturales, un coro blasfemo formado por decenas de gargantas desfiguradas. En los escalones, figuras semidesnudas se arrastraban, golpeando sus cabezas contra el mármol como si celebraran un rito. Y allí, en el centro, lo esperaba el emperador. Constantino XI Paleólogo no vestía ya como un hombre. Su armadura estaba rota y pegada a su carne, fundida con sus huesos. Sus ojos eran pozos negros donde antes brillaba la determinación. Su boca goteaba sangre, no solo ajena, sino también la suya, pues parecía devorarse a sí mismo. Aún así, sostenía su espada imperial, la hoja que había pertenecido a los paleólogos, temblando pero erguida. «Bienvenido a mi ciudad, sultán», gruñó, con una voz que parecía surgir de varias gargantas a la vez. «¿Vienes a conquistar lo que ya no pertenece a los hombres?» Mehmed, en un acto de arrogancia o quizá de valor, desmontó de su caballo y desenvainó su cimitarra. No huiría. Si Constantinopla debía consumirse, él sería testigo y juez. El choque fue brutal. Espada contra cimitarra, hombre contra abominación. Los golpes resonaban en la plaza como truenos. Mehmed era joven, fuerte y rápido,
Pero cada herida que infligía al emperador parecía inútil, la carne se desgarraba, y en segundos, se recomponía de manera grotesca. Constantino, en cambio, luchaba con una fuerza que no pertenecía al mundo de los vivos. Los genízaros intentaron intervenir, pero fueron arrastrados por la marea de soldados bizantinos deformados que brotaron desde la basílica como una procesión maldita. Los cuerpos caían uno tras otro, y cada caída parecía alimentar el frenesí de los defensores. Finalmente, Mehmed logró clavar su cimitarra en el pecho del emperador. Por un instante, pareció que la victoria estaba a su alcance. Pero Constantino no cayó. Lo miró a los ojos, sonrió con una mueca. Imposible, y con un rugido arrancó la hoja de su propio cuerpo. Después, con una fuerza monstruosa, hundió sus garras y dientes en el sultán. Los gritos de Mehmed resonaron por toda la plaza mientras era desgarrado, no solo por Constantino, sino por los soldados que se abalanzaron sobre él. Lo que quedaba de su cuerpo fue repartido como ofrenda entre aquella horda que chillaba y reía bajo las campanas de Hagia Sofia. El sultán de los otomanos murió no en batalla, sino devorado. Y con él, se quebró la última esperanza de orden entre sus tropas. La ciudad, ahora, pertenecía a nadie. O mejor dicho, pertenecía a algo que nunca debió haber despertado. El humo se elevaba en columnas negras sobre Constantinopla, visibles desde kilómetros de distancia. El mar de Mármara reflejaba el resplandor rojizo como si el propio sol hubiera descendido a arder sobre la ciudad. Desde sus galeras, los venecianos y genoveses miraban en silencio, incapaces de comprender del todo lo que sucedía tras las murallas que durante 1000 años habían resistido a imperios y cruzadas. Al principio habían creído que la ciudad aún resistía. Se escuchaban campanas, pero no eran campanas de auxilio ni de victoria, eran tañidos irregulares, frenéticos, como si manos invisibles golpearan el bronce con furia animal. Desde la costa, alcanzaban a ver figuras en lo alto de las torres, pero no ondeaban banderas ni estandartes, sino cuerpos mutilados colgados como trofeos. Cuando los exploradores en pequeñas embarcaciones se acercaron más, la visión se volvió insoportable. Las murallas estaban cubiertas de manchas oscuras, no solo de sangre, sino de cuerpos que trepaban como insectos, desgarrándose unos a otros y lanzando chillidos que helaban la sangre. Algunos soldados bizantinos, aún con las armaduras de los paleólogos, se devoraban en círculo, como bestias disputándose un festín interminable. Entre ellos también había genízaros, convertidos en lo mismo, carne que ya no obedecía a sultanes ni emperadores. Las aguas del Cuerno de Oro bullían de cuerpos que se lanzaban al mar para seguir persiguiendo a cualquier cosa viva. Había soldados que nadaban con las entrañas colgando, mordiendo a los peces que se cruzaban en su camino, y otros que simplemente se hundían sin ahogarse, extendiendo las manos hacia el fondo como si buscaran arrastrar consigo a los muertos. Los venecianos comprendieron entonces que no quedaba ejército que auxiliar, ni aliado que rescatar. Constantinopla ya no era ciudad, era un foco de corrupción, un infierno vivo cercado por murallas. El Consejo de Capitanes se reunió en cubierta. Las discusiones fueron breves, nadie deseaba desembarcar, ni siquiera para reclamar tesoros o reliquias. El peligro de que aquello se propagara más allá de las murallas era demasiado grande. Si la corrupción llegaba a Italia, o a cualquier puerto del Mediterráneo, no habría muro ni flota capaz de detenerla. Un silencio pesado cubrió la asamblea hasta que el almirante pronunció las palabras que todos temían, pero que nadie se atrevía a contradecir: debemos quemarla. Esa misma noche,
Los barcos se acercaron lo suficiente para lanzar barriles de aceite, resina y brea contra las murallas y las casas más cercanas al litoral. Las antorchas volaron como estrellas encendidas hacia la oscuridad, y pronto las llamas empezaron a expandirse por los techos de madera, los mercados, los establos y hasta las cúpulas sagradas. Desde las murallas, las criaturas chillaban y se lanzaban contra el fuego como si desearan devorarlo también. Algunas saltaban hacia el mar en un vano intento de alcanzar las galeras, sus cuerpos ardiendo como antorchas vivientes que se extinguían en las aguas. La Hagia Sofia fue la última en arder. Sus grandes cúpulas se iluminaron como un faro macabro, y de su interior emergieron cantos guturales que se mezclaron con el crujido de las llamas. Testigos juraron que, por un instante, una figura gigantesca se dibujó en las llamas, con los ojos como pozos negros y la corona de un emperador fundida a su cráneo. El incendio duró días. Los cielos sobre Constantinopla permanecieron cubiertos de humo, visibles incluso desde las costas de Asia Menor. El resplandor era tan intenso que los marineros lo compararon con la erupción de un volcán, un castigo divino que consumía lo que quedaba de la reina de las ciudades. Cuando las llamas finalmente cedieron, no quedó más que piedra ennegrecida, ruinas y cenizas. Constantinopla, la joya de Bizancio, había desaparecido no a manos de los cañones ni de la conquista otomana, sino devorada por un mal que nunca debió ser desatado. Los venecianos y genoveses juraron en secreto no hablar jamás de lo que habían visto. Para el mundo exterior, Constantinopla habría caído en batalla, arrasada por los cañones del sultán. Nadie debía conocer la verdad, que lo que se había liberado en sus murallas no tenía nombre, y que aún podía estar esperando bajo las cenizas. Y así, con el fuego como sello, la historia de la reina de las ciudades llegó a su fin. Pero algunos marineros, al alejarse en la madrugada, aseguraron que todavía se oían risas desde los escombros. Pasaron siglos. Las generaciones cambiaron, imperios surgieron y cayeron, y Constantinopla seguía en pie, al menos en nombre. Sus calles se reconstruyeron, los bazares volvieron a llenarse de vida, y el flujo del Cuerno de Oro siguió llevando barcos y mercaderes. Pero nadie hablaba de lo que ocurrió tras las murallas en aquel fatídico mes de 1453. Los ancianos pescadores del Bósforo, sin embargo, murmuraban historias que no podían ignorarse. Hablaban de noches en que la niebla se levantaba sobre el estrecho, y entre los juncos y rocas aparecía una flor negra, pequeña y brillante como obsidiana. Algunos decían que olía a hierro, a sangre vieja, y que su aroma hacía temblar a quien se acercara demasiado. «No la toques», susurraban. «No intentes arrancarla». Quien lo hacía, contaban, desaparecía en la niebla, y a veces solo regresaba para convertirse en otra sombra de lo que alguna vez fue, arrastrando consigo la voracidad de la flor. Los sabios de la ciudad no escribieron estas historias, y los cronistas extranjeros pasaron por alto los rumores. Pero la memoria popular no muere. Cada luna nueva, algunos escuchaban cantos que surgían de las ruinas, gorgoteos y risas que no pertenecían a los vivos. Y así, Constantinopla conservaba su apariencia de ciudad próspera y viva, pero bajo la piel de la ciudad permanecía un secreto inmutable. Un vestigio de aquello que nadie debía conocer, de aquello que había devorado emperadores y ejércitos enteros, de aquello que había hecho de la reina de las ciudades un infierno silencioso. Los más viejos la llamaban, en voz baja, con temor reverencial, Constantinopolis mortua. La ciudad muerta. Y en algún rincón oscuro del Bósforo, la flor negra sigue esperando, paciente, eterna, con hambre.